Marcos capítulo 1, versículo 9. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Amén. Estamos delante de ti, oh Rey del universo, Rey soberano de toda la tierra. Toda la tierra te alaba, te da honra y gloria, porque tu nombre es grande, desde donde nace el sol y hasta donde se pone. En toda la tierra tu nombre es proclamado y exaltado por tu pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo, a lo largo y ancho de todo este mundo. Nosotros también nos reunimos en esta mañana y lo hacemos conforme a tu palabra, que nos manda a congregarnos. Como está allí en Hebreos la exhortación de tu siervo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo hacemos, Señor, para darte gracias, porque tú no nos has pagado como merecemos. Tú nos tratas bien, nos tratas con bondad, nos tratas con misericordia, a pesar de lo que somos. Y esto solamente por causa de nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos, Señor, que nos laves y nos limpies de todo pecado, para que en esta hora podamos serte agradables. Ayúdanos a proclamar a Cristo, a exaltar su nombre, y te lo pedimos para su gloria. Amén. Amén. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 9 al 11, es lo que veremos en esta mañana. En este capítulo 1, Marcos, en los primeros 11 versículos, nos habla de dos voces. En el versículo 3 habla de la voz que clama en el desierto. Y en el versículo 11 nos habla de una voz que vino de los cielos. La voz del versículo 3 no es la misma que la voz del versículo 11, porque la voz del versículo 3 es la voz de un hombre. Y la voz del versículo 11 es la voz de Dios. Es la voz de Dios Padre. En el versículo 11, cuando dice, vino una voz de los cielos, esa es la voz de Dios el Padre, que a su vez envió al hombre del cual nos habla el versículo 3. La voz que clama en el desierto se refiere a Juan el Bautista, un hombre de carne y hueso, con debilidades como tú y como yo. Este hombre fue enviado por Dios, según Juan capítulo 1. Quiero que oiga lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1, hablando del hombre que predicó en el desierto y que bautizaba en agua para arrepentimiento. Dice Juan, este es Juan el discípulo, Juan el apóstol, hablando de Juan el Bautista. Juan capítulo 1,
Y versículo 6 dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan el Bautista vino como testigo para testificar de Jesucristo que venía después de él. Dice el verso 7, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, Juan no era la luz verdadera. Por eso cuando le preguntaron a aquellos que fueron enviados por los sacerdotes en Jerusalén, le dijeron, ¿quién eres tú? A Juan el Bautista. Y confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Él estaba claro quién era él. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Verso 23. Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él estaba claro que aquella profecía de Isaías 40, versículo 3, se cumplía en él, en Juan el Bautista. Estaba claro él quién era. Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo, hablando de Juan, su precursor o el que vino delante de él para anunciar su venida, a fin de que todos creyeran en aquel que Juan estaba anunciando, Cristo dijo de Juan lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 10. Oiga lo que dice Cristo de Juan el Bautista. Perdón, aquí no es lo que dice Cristo, sino lo que decía la gente de Juan. Pero es interesante que leamos lo que decía la gente de Juan, porque todos tenían a Juan por profeta, y eso era conforme a la verdad. Cristo dijo, este es más que profeta. Pero la gente, el pueblo en general, decía de Juan lo siguiente, muy, muy importante. Y muchos vinieron a él, esto es Juan 10:41. Y muchos vinieron a él, a Cristo. Muchos vinieron a él, al Señor Jesucristo, y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Esa era la opinión del pueblo con respecto a Juan y lo que él enseñaba. Él no hizo ningún milagro, él no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo era verdad. Qué bueno tener un testimonio así. Y que en el día de Cristo, en el día del juicio, el Señor diga, lo que tú enseñaste era verdad. Eso será para gozo y alegría del que oiga esas palabras. Y esa es la responsabilidad que tenemos todo el que habla la palabra de Dios, que la hable conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque un día seremos juzgados. Y quisiéramos oír de Cristo estas palabras. No lo que dijo el Señor de los amigos de Job, ustedes no han hablado de mí rectamente. Eso es perjuicio para el que oiga eso.
Pero todo lo que dijo Juan de Cristo era verdad, aunque no hizo ningún milagro, ninguna señal. Todo lo que Juan enseñó acerca del Señor Jesucristo era verdad, era conforme a la verdad. Lo que quiere decir que este era un testigo fiel, como somos nosotros todos llamados a serlo, especialmente los que predican la palabra. En el capítulo 1 de Marcos, versículos 7 y 8, encontramos dos grandes verdades que Juan testificó del Señor Jesucristo. Todo lo que dijo de Cristo era verdad. Aquí hay dos grandes verdades que Juan testificó de nuestro Señor. En el versículo 7, esto es Marcos 1. En el versículo 7, Juan testifica que Jesús era más poderoso que él. Esa es una de las grandes verdades que Juan testificó acerca del Señor Jesucristo. Viene uno que es más poderoso que yo. Y dice un autor, un comentarista: entre Cristo y el Bautista existió una diferencia cualitativa. Una diferencia cualitativa, como entre lo infinito y lo finito. Esa era la diferencia entre Cristo y Juan. Cristo el infinito. Infinito en poder. No era que era mucho más poderoso que yo, es infinitamente más poderoso que yo. Era la proclamación de Juan. Existía una diferencia cualitativa como entre lo infinito y lo finito. Cristo el infinito, en poder, en sabiduría, en santidad, incomparable. Entre Cristo y el Bautista había una diferencia cualitativa. Lo eterno y lo temporal. Jesucristo el eterno. Él se hizo hombre, pero Él ya existía antes de venir al mundo. Él no fue el primer creado, como dicen los falsos testigos. No, Él no fue el primer creado, Él es el creador. Y eso es totalmente diferente. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Él siempre ha existido, no comenzó a existir cuando se encarnó en el vientre de María. No, Él no comenzó ahí. Ahí comenzó a existir como hombre, pero ya existía como el Dios todopoderoso y eterno. Había una diferencia entre Juan y Cristo como lo eterno y lo temporal, la luz original del sol. Cristo dijo de Juan, Él era una antorcha que ardía y alumbraba, pero Cristo es el sol de justicia. Él era antorcha, pero Cristo es el sol que brilla con luz propia. Juan reflejaba la luz de Cristo. Juan enfatiza esto, la diferencia que hay entre Él y Cristo. Él enfatiza esto al decirnos, yo no soy digno de inclinarme y desatarle las sandalias al que viene después de mí. Yo no soy digno de arrodillarme y desatarle la sandalia, quitarle la sandalia y lavarle los pies con agua. Yo no soy digno de eso. Fíjese la grandeza, lo que Juan en sí mismo entiende que Él es y lo que es Cristo. Yo no soy digno de desatarle las sandalias, de lavarle los pies, que era una costumbre que se llevaba a cabo en las casas de los amos. No solo a los amos se le lavaban los pies, sino a los invitados se le lavaban los pies. ¿Quién hacía eso?
los esclavos de menor rango. Los esclavos de menor rango lavaban los pies a los invitados. Dice Juan, yo no soy digno de hacer eso. Él está claro, hermano, él está claro en cuanto a la grandeza de aquel que él está anunciando. Juan enfatiza esto de que el que viene después de él es más grande que él, es más poderoso que él, es más digno que él. Yo no soy digno de inclinarme y desatarle las sandalias y lavarle los pies. Es lo que implica esa acción, lavarle los pies polvorientos. Esa labor era la labor del esclavo de menor rango en la casa de un amo. Así que esta verdad que proclama Juan, de que Cristo era más grande, más poderoso, más digno que él, pero no solamente eso, hay una segunda verdad que proclama Juan, y es la verdad o la enseñanza de que el ministerio de Cristo era un ministerio mayor y más importante que el de Juan. ¿Con qué palabra lo dice él? Yo bauticé con agua. Yo ministré el bautismo en agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y ese es un ministerio mayor. Yo ministré el bautismo en agua, pero él ministrará el bautismo en el Espíritu Santo. Es como si Juan dijera, yo tengo el símbolo, pero él tiene la sustancia. Lo que yo hago es simbólico, pero lo que él hace es la realidad misma. Bautizar en agua es un acto simbólico, pero el bautismo de Cristo, esa es la sustancia. Yo bautizo en agua, decía Juan, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El agua del bautismo de Juan no quitaba los pecados, como tampoco el agua del bautismo que se ministrará en esta noche quita los pecados de los que se han de bautizar. Por eso Juan dice, yo bautizo en agua, pero él bautiza con el bautismo indispensable. Hermanos y amigos, niños que están aquí, el bautismo que tú necesitas no es el del agua, es el del Espíritu Santo. Porque sin ese bautismo, tú no te puedes arrepentir, tú no puedes creer y tus pecados no serán borrados. Por eso decía el bautista, ese es el bautismo indispensable. Ese es el bautismo necesario. No que le quitemos importancia al bautismo en agua, porque de hecho nos bautizamos en agua porque Cristo manda, bauticen a los discípulos. El hecho de que sea un símbolo no minimiza su importancia, Cristo lo manda. Tal como manda celebrar la cena, que también es un acto simbólico, pero tiene su importancia. Ahora, mucho más importancia que el símbolo es la sustancia, es lo que el símbolo representa. Por eso decía Juan, él bautizará con el Espíritu Santo, una superioridad como persona y una superioridad en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo. En esta mañana brevemente veremos la voz que se escuchó en el bautismo de nuestro Señor. Algunos entienden, o muchos comentaristas entienden, que este es el inicio del ministerio
terrenal de Cristo. ¿Cómo comenzó Cristo su ministerio? Bautizándose. Vayamos a Marcos 1. ¿Cómo comenzó Cristo su ministerio? Versículo 9 de Marcos 1. Y sucedió en aquellos días, en los días en que Juan predicaba y bautizaba, sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y dice el 10, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. ¿Qué aconteció antes de oírse la voz desde los cielos? Que ya dijimos, es la voz de Dios. Es la voz de Dios el Padre. ¿Qué aconteció antes de oírse la voz desde los cielos? Bueno, el Señor Jesucristo dejó su ciudad donde vivía, donde creció, Nazaret. Él dejó su ciudad donde vivía con su madre y sus hermanos para venir al bautismo de Juan y así vindicar y autenticar el ministerio de Juan el Bautista. Esta acción de Cristo de ir a bautizarse, someterse al bautismo de Juan, autenticaba ese ministerio. Vindicaba el ministerio de Juan. Por eso él dijo, cuando Juan se le oponía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Cristo dice: déjalo así, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y Cristo se somete, siendo el Hijo de Dios, como persona superior a Juan, teniendo un ministerio superior al de Juan, se somete al bautismo de Juan. Déjalo así, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Cristo dijo de Juan: él era antorcha que ardía y alumbraba. Quiero leer este pasaje donde nuestro Señor testifica de Juan, no solamente lo que decía la gente de Juan, que todo lo que él predicó y enseñó de Cristo era verdad, pero Cristo mismo habla de Juan de esta manera. Óigalo. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese es Cristo hablando de Juan. Su testimonio acerca de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Cristo dice: Juan testificó de mí y era verdad, pero yo tengo un testimonio aún mayor que el de Juan. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Oiga bien lo que dice el Señor. Juan testificó de mí, lo que dijo de mí era verdad, pero tengo un testimonio aún mayor que el de Juan. ¿Cuál testimonio? Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras milagrosas de Cristo eran para dar testimonio de quién Él era. Las obras testifican quién soy yo.
A tal punto que cuando él le dice a los judíos, ustedes quieren apedrearme, yo he hecho muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos dijeron, no es por buenas obras, es por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Pero Cristo está diciendo, pero son las obras que testifican quién yo soy. Esas obras poderosas testifican que yo soy el Hijo de Dios. Pero esto lo tenía confundido a los judíos. Él hace buenas obras, él hace obras poderosas, pero a la vez blasfema, porque dice que él es el Hijo de Dios. ¡Qué contradicción! Porque las obras dicen que él es el Todopoderoso, Hijo de Dios. Eso es para que usted vea, hermano, que nadie puede creer en Cristo si no viene el Espíritu y lo convence de esas cosas. Pero Juan le decía al Señor Jesucristo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué clase de bautismo imparte el Señor Jesucristo? Ya Juan lo dijo, yo bautizo en agua, pero él bautiza en el Espíritu Santo. Juan dice, yo necesito que tú me bautices con el Espíritu Santo. Y este bautismo no es para brincar y saltar y hablar en lenguas. Este bautismo es para que podamos arrepentirnos, podamos creer en Cristo y podamos vivir una vida de santidad. Sin ese bautismo eso es imposible. Así que si alguien viene a usted y le dice, ¿tú no hablas en lenguas? ¿Tú no brincas y saltas? No, pues tú no tienes el Espíritu. Usted le pregunta o le dice, mira, yo he sido convencido de pecado. Mira, yo me he entristecido por mis pecados. Yo me he arrepentido, gracias a Dios, de mis pecados. Yo creo en el Hijo de Dios como mi Salvador y Señor. Tengo el Espíritu Santo. Porque esto no es posible, hermanos y amigos. Arrepentirse, creer en Cristo y vivir en santidad no es posible si usted no tiene el Espíritu de Cristo. Y si esto es una realidad en tu vida, tú has sido bautizado con el Espíritu Santo. No tiene que brincar, no tiene que saltar ni hablar en lenguas. Simplemente vive como Cristo te manda que vivas. Eso es, hermano, lo que hace el Espíritu en el corazón de un hombre. ¿Qué clase de bautismo imparte el Señor Jesucristo? No el bautismo en agua, sino en el Espíritu Santo. El bautismo indispensable. ¿Por qué es indispensable? Ya lo dije. ¿Por qué es indispensable el bautismo en el Espíritu Santo? El que imparte Cristo. Sin el don del Espíritu Santo, los hombres no se pueden arrepentir ni creer en Cristo para salvación. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a Hechos 10:44. 10:44 de Hechos. Porque si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí estamos diciendo que sin ese bautismo, sin ese don, los hombres no pueden arrepentirse ni creer en Cristo. Veámoslo en la Biblia. Hechos 10:44. Aquí dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué pasó aquí? Pedro está en la casa de Cornelio. Él fue invitado a predicar en esa casa. Y Cornelio no solo fue él, sino que llamó a sus familiares y a sus amigos. Y allá había un grupo de personas escuchando la palabra de Dios. Y la Biblia dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Evangelio de Cristo, eso fue lo que predicó Pedro. Mientras aún hablaba estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ciertamente allí hubo manifestaciones sobrenaturales de esa obra, porque les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Verso 46. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros fuimos bautizados en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y hubo manifestaciones sobrenaturales también en esa ocasión. Hablaban en lengua los discípulos. Y ahora en la casa de Cornelio se repite lo mismo. Allí aconteció un mini Pentecostés en la casa de Cornelio. Pues los que escuchaban el mensaje mientras oían, el Espíritu Santo vino a ellos. No solo para que hablaran en lengua en forma de testimonio a los judíos, sino para que creyeran en Cristo, que es la manifestación indispensable y necesaria para que una persona sepa que tiene el Espíritu de Cristo. No que hable en lengua, sino que se arrepienta y que cree en Cristo. Pues cuando Pedro testifica de esto a los líderes en Jerusalén, porque allí los líderes le dijeron: tú has entrado en casa de gentiles, y los reprocharon por eso. Mire cómo dice el capítulo 11 de Hechos, verso 1. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión les reprocharon, diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Y Pedro comienza a relatar lo que aconteció. Y dice el versículo 14. O mejor dicho, el 13. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y dice Pedro: cuando comencé a hablar, o mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. A esos hombres y mujeres posiblemente que estaban en casa de Cornelio, mientras Pedro predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo vino a sus corazones y los bautizó. Enterneció sus corazones para que se arrepintieran. Enterneció sus corazones para que creyeran el mensaje que Pedro estaba predicando. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. La señal más clara de esto no es que se hable en lenguas, pues los líderes de Jerusalén asociaron eso con el arrepentimiento. Verso 16 de Hechos 11. Dice Pedro: entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Oiga lo que dice Pedro: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, los judíos, en Pentecostés, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Dios lo hizo con los gentiles también.
los bautizó con su espíritu, los hizo parte del cuerpo espiritual, la iglesia. Verso 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahí está, hermanos. El bautismo en el Espíritu es asociado al arrepentimiento. Si alguien no se arrepiente de sus pecados, no tiene el Espíritu de Cristo. Si alguien no se aparta de sus pecados, no tiene el Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Por eso el bautismo en el Espíritu es el bautismo indispensable, necesario. Si has de llegar a la gloria, amigo, necesitas ese don. Necesitas ese bautismo. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas creer en Jesucristo. Así que los líderes en Jerusalén asociaron el don del Espíritu Santo con el arrepentimiento. Finalmente, en los breves minutos que me quedan, ¿por qué Cristo fue a bautizarse en agua? ¿Por qué Cristo fue donde Juan a bautizarse? No solo para cumplir toda justicia. Dice un autor: siendo que Jesús fue sin pecado, toda su vida sin pecado, y el agua del bautismo simbolizaba la necesidad de ser limpiado de la inmundicia, es decir, del pecado, ¿cómo pudo ser que aquel que fue sin pecado se sometiese al bautismo en agua? Si era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si él, y era así, no tuvo pecado, ¿por qué se bautizó? Dice este mismo autor: después de todo, a Jesús se le imputó pecado. A Jesús se le cargó con pecado. Eso es lo que dice Isaías 53:6. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús va a bautizarse simbólicamente en representación nuestra, los creyentes. Él no fue a confesar pecados personales porque nunca los tuvo. Él nunca desobedeció un solo mandamiento, nunca. Fue sin pecado, dice la Biblia. Pero fue allí a confesar el pecado que cargaría en la cruz del Calvario. Por eso él dice más adelante: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Él está hablando de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Él estaba anunciando eso cuando fue a bautizarse. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios. El mismo Juan el Bautista testificó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Cargándolo sobre sí mismo y yendo a la cruz a pagar la gran deuda del pecado de su pueblo. Qué bueno, hermano, que hubo uno que se entregó por nosotros. La demanda de Jesús de ser bautizado por Juan significaba de parte de él, de Jesús, una solemne resolución de llevar sobre sí la culpa de aquellos por los cuales habría de morir. Jesús está resolutamente
entregado a su misión. Por eso se bautiza. Yo vengo a confesar el pecado de mi pueblo que llevaré en la cruz del Calvario. Una voluntad resoluta de cargar con el pecado de su pueblo. E inmediatamente cuando subía del agua, él vio los cielos abrirse y al Espíritu como paloma descendiendo sobre él, y una voz de los cielos: tú eres mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Ya dijimos que esa es la voz, era la voz de Dios Padre, declarando el maravilloso e inefable amor que ha existido entre Padre e Hijo desde la eternidad. Un amor incomparable. Aquí no se compara el amor de una madre por su niño. El amor de Dios el Padre con su Hijo Jesús está por encima. Un amor puro, limpio, espiritual, incomparable. El amor del Padre por su Hijo Jesucristo es un amor eterno. Nosotros solo podemos escarbar la superficie del amor del Padre por su Hijo Jesucristo. El Padre proclamó, dice Juan el Bautista, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esta voz, la voz del Padre, proclamó que aprobaba plena y completamente la misión de Cristo de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para tomarla de nuevo. No solo lo ama por lo que Él es, el Hijo eterno, el Hijo perfecto, quien dijo, siempre hago lo que le agrada al Padre. Óigame, ese es un Hijo amado. Pero no solamente por lo que es Cristo en sí mismo, es amado eternamente por el Padre, sino por lo que hace también. Dijo Cristo, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida por las ovejas. Dice Cristo, por eso el Padre me ama. Porque siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Esta voz desde los cielos anunció que el Padre aceptaba al Hijo como el mediador, sustituto y fiador del nuevo pacto. Amigo, tú necesitas ese mediador. Tú necesitas ese sustituto. Tú necesitas ese fiador, uno que pague por ti. El Padre lo aprobaba como el mediador entre Dios y los hombres, el único, el sustituto, el único que puede sustituir a los pecadores y salvarlos, Cristo, y el fiador del nuevo pacto, el que puede pagar por nuestros pecados. Finalmente, para nosotros estas enseñanzas deben ser de mucho ánimo y consuelo. En nosotros mismos y por nuestras obras no hay nada que agrade a Dios. ¿Usted está convencido de eso, hermano? En ti mismo, lo que tú eres como persona, no hay nada que agrade a Dios. Al contrario, desagradable delante de Dios. Hermano, usted está exagerando. No, hermano, esta es la realidad de la Biblia. Podemos ver nuestra debilidad pecaminosa. Podemos ver nuestros defectos e imperfecciones. ¿Puedes ver tú eso, hermano? Tus defectos e imperfecciones. Defectos no solo físicos. Y eso es nada. Los defectos morales y espirituales, esos son horribles delante de los ojos de Dios. Y usted sabía que todavía
siendo cristianos, somos defectuosos. Por eso que continuamente le pedimos al Señor en oración: ten misericordia de mí. Yo puedo ver mis defectos espirituales y morales. Y qué bueno, porque eso nos mantiene humillados. ¿Quién sería yo sin Cristo? Podemos ver nuestra debilidad, defectos e imperfecciones en todos nuestros caminos, pero en Cristo el Padre nos ve como ve a su Hijo, sin defecto. Esa es la enseñanza de la Biblia. Cristo se entregó por su iglesia para santificarla, purificarla, presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dios ve el cuadro completo. Dios ve lo que al final Él logrará, una iglesia perfecta. Y en eso se goza. Gócese usted también, hermano. Para alabanza, todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. El Padre nos ve en Cristo, vestido con su justicia, vestido con sus méritos. Hermano, diga como dijo Pablo, que yo no sea hallado en mi propia justicia. Ay de mí. Ay de mí si quisiera presentarme delante de Dios en mi propia justicia. Yo quiero ser hallado en la justicia de Cristo. A Él sea la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Concédenos que tu Espíritu la profundice aún más en nuestras mentes, en nuestros corazones. Bendícenos a lo largo del día. Tu palabra que se nos traerá en el culto de las 11 y también en esta tarde. Y esos bautismos que serán llevados a cabo esta noche, sean todo para testificar de la gracia que ha venido a nosotros a través de Cristo y en su nombre. Amén.